Muy bien, amados hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios esta mañana. Para nosotros es una bendición estar en este nuevo lugar y queremos saludar a todos los amigos que nos siguen por este canal de YouTube de Amigos en Luz. Y vamos a continuar con la serie de prédicas que hemos estado viendo acerca de ser como Jesús, de ser como el Señor Jesús. Hemos visto hace 3 semanas que tenemos que ser como Él en cuanto a su hablar. Eso fue la primera semana. La segunda semana hemos visto que hemos tenido que ser como Jesús en cuanto a su servicio. Gracias por recordar. Tenemos que servir como Él servía. Y la tercera semana vimos el hecho de ser como Jesús en cuanto a su devoción. Ser tan devotos como Él lo era. Dedicar la vida 100% a Dios el Padre. Hoy vamos a ver la cuarta y última parte, que es ser como Jesús en cuanto a su muerte. Por eso les decía que es la última. Y la última parte del ministerio de Jesús fue su muerte y su posterior resurrección, obviamente. Así que vamos a ver eso. Ser como Jesús, cuarta parte, su muerte. Y para eso vamos a ver el libro de Romanos. En Romanos, el capítulo 5, el apóstol Pablo nos da una serie de enseñanzas. Y vamos a leer primero los versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria. Estos 2 primeros versículos nos enseñan que por la fe en Cristo nosotros fuimos introducidos a la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Es el don de Dios para nosotros ser salvos. Es decir, todos nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia. La gracia. Es decir, por ejercer fe en Cristo Jesús. La única manera de ser salvo es por la fe en Cristo Jesús. Desde la eternidad y hasta la eternidad no hay otra manera, no existe otra manera. La única manera de ser salvo es por la fe en Cristo Jesús. Ahora sí les pregunto, a ver si pusieron atención. ¿De qué manera la gente del antiguo pacto, es decir, Noé, Moisés, Abraham, Jacob, toda la gente del antiguo pacto, de qué manera fueron ellos salvos? Porque sí fueron salvos. ¿De qué manera fueron salvos las personas del antiguo pacto? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo esta gente del antiguo pacto podía ver a Cristo Jesús? ¿Cómo podían ejercer fe en Cristo Jesús si supuestamente todavía no existía? Cada cosa que se hacía en el antiguo pacto era figura de Cristo. Todo figuraba a Cristo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés, háblale a la roca para que salga agua de ella, porque los israelitas no tenían que tomar? Y Moisés no le habló, sino que golpeó la roca con su vara y salió agua, ¿no? Entonces todo el pueblo miraba a la roca de la cual fluía agua. ¿Esa roca quién es? Es Cristo Jesús. Él es la roca y de Él fluye un río de agua viva que salpica para vida eterna y que no se acaba nunca. Es una figura espiritual, una figura simbólica que habla de Cristo. Bueno, eso es un ejemplo rebuscado. Un ejemplo más palpable sería que en el antiguo pacto, por ejemplo, se mataban animalitos, se mataban corderitos y se derramaba su sangre, y con esa sangre eran propiciados sus pecados, ¿no? Eran limpiados sus pecados, eran justificados. Ahora, la gente veía con sus ojos al corderito, pero por la fe veían a Cristo Jesús. No hay una manera de ser salvados sino a través de Cristo Jesús. Entonces, en cada cosa que se hacía en el antiguo pacto, se veía por la fe a Cristo. Y por esa fe alcanzaron la salvación. Ahora nosotros vemos ya no figuras, sino que ahora vemos el sacrificio literal de Jesús, que derramó su sangre literalmente, y por ella hemos alcanzado salvación. Eso es lo que nos dice los versículos 1 y 2, que por la fe en Cristo fuimos introducidos a la gracia. Ahora los versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos dice que recibimos el Espíritu Santo, sin el cual es imposible que alguien sea cristiano, que alguien sea salvo. No se puede ser salvo sin el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Ahora, los versículos 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estos versículos, ¿de qué cosa nos hablan? Nos dice que Cristo nos redimió de todo pecado. Ayúdame a decir todo pecado. Todo pecado. Ahora, eso de todo pecado, ¿qué implica? ¿Implica los pecados que he cometido? ¿Sí o no? Sí. ¿Implica los pecados que cometo ahora? Sí. Y la pregunta más difícil, ¿implica los pecados que cometeré después? Cristo nos perdonó de todo pecado. La palabra todo implica todo. Los que cometí, los que cometo y los que cometeré. Pero eso da lugar a seguir pecando. A eso vamos en un momento. No hay nada que la sangre de Cristo no haya perdonado ya. Eso nos quiere decir que la salvación nuestra está asegurada por la sangre de Jesús. Hay un texto que dice que cualquiera que por torpe que sea, no se extraviará del camino. No importa cuán torpe seas, el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús, te ha limpiado de todo pecado. Y eso nos da gozo, eso nos da alegría. Por eso es que se hace imposible perder la salvación. Una vez que el Señor Jesús ha perdonado tus pecados, ya no puedes perder tu salvación. A menos que deliberadamente tú decidas apartarte de la gracia. Pero eso no va a pasar tampoco. Porque aquel que es salvo jamás deliberadamente va a querer apartarse de la gracia. Y de hecho, la evidencia de la salvación es que uno quiera permanecer en ella. La Biblia dice, aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero eso no tenemos que malinterpretarlo, porque podría alguien decir, entonces la salvación depende de lo que yo haga. Y no, la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino depende de lo que Jesús ya hizo en la cruz. Y por eso le decimos gracias a Él. Cada día, gracias Señor Jesús, por derramar tu sangre, por perdonar mis pecados. Todos. No hay uno que no haya sido perdonado. No hay uno por el cual tengamos que sentirnos mal y decir, Señor, me hace sentir mal que yo sea así. No, Él ya lo perdonó. Y perfeccionará su obra en ti hasta el día que venga. O hasta el día que muramos, lo que venga primero. No sabemos si moriremos antes o Él vendrá antes. Ciertamente Él va a venir, no sabemos cuándo. Pero no hay un pecado por el cual tengamos que sentirnos mal. Él los perdonó todos. Y por eso decimos gracias a Jesús. Ahora el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación. ¿Qué nos dice el versículo 11? Que fuimos reconciliados con el Padre. Eso hace el sacrificio de Jesús. Reconciliarnos con el Padre. Porque no podríamos de ninguna manera acercarnos al Padre si no es por la reconciliación de Cristo Jesús. Él nos reconcilió con el Padre. Y cada vez que nosotros fallamos o nos apartamos o hacemos alguna cosa, el Padre ve en nosotros el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es que nadie podría decir, soy inmundo delante de ti, no me recibes. No, eso no digamos, que se quite de nuestra boca. No somos inmundos, somos santificados por Cristo. Claro que el que es santo, también dice la Biblia, santifíquese todavía. Es decir, acerquémonos cada vez más al trono de su gracia. Y ahora el versículo 10.
del 12 hasta el final, desde el versículo 12 hasta el final, nos habla de la transgresión de Adán y la justificación de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo vuelve a explicar lo que es la justificación de Cristo y la transgresión de Adán. Pero vamos a ver solamente el versículo 18 y 19. Por motivo de tiempo no lo leemos todo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿cuál es ese uno? Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién es ese uno? Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? Jesús. Los muchos serán constituidos justos. La transgresión de Adán y la justificación de Cristo Jesús. Ayúdenme a repetirlo. Nos habla de la transgresión de Adán y la justificación de Cristo Jesús. En Adán todos somos condenados. Todos. Desde el bebé que nace del vientre de la madre, ya nace en condenación. Porque él nace en Adán. Pero al volver a nacer en Cristo, ya no estamos en condenación, sino que ahora estamos en justificación. Por eso dice que somos justificados por la fe. El 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso nos dice el versículo 20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entendiendo ahora sí el capítulo 5 de Romanos, ahora sí podemos entender el capítulo 6 un poquito más. El capítulo 6 empieza así. ¿Qué pues diremos? Entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso nos decía el capítulo 5, ¿no? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que perseverar en el pecado para que haya más gracia. Y él mismo responde la pregunta diciendo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así como el Señor Jesús murió, así nosotros también tenemos que morir. Pero ¿de qué manera tenemos que morir igual que él? ¿Quiere decir que tenemos que tomar una cruz de madera, desnudarnos y dejarnos clavar de manos y pies y derramar nuestra sangre? No. Lo que el apóstol Pablo nos está queriendo enseñar es que tenemos que morir al pecado. Muertos al pecado. Que el pecado ya no reine en nuestras vidas, sino que reine la misericordia, la gracia y la justificación de Cristo Jesús. Dice que hemos sido muertos en un símbolo. ¿Quién se da cuenta cuál es ese símbolo? Dice, lo que hemos sido bautizados en su muerte. Cuando nosotros creímos, lo primero que hicimos fue bautizarnos. Por eso dice el Señor Jesús, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el bautismo nos salva? No. Lo que quiere decir es que el bautismo representa la salvación. Representa la muerte que hemos tenido para nosotros mismos y la vida para Cristo. Al ser sepultados en el agua, morimos, y al ser levantados del agua, resucitamos. Y eso lo hacemos delante de testigos. Tiene que haber por lo menos un testigo, pues. Y también hay una inmensa nube de testigos, que son los ángeles, y está como principal testigo Dios. Dios lo mira, los ángeles lo miran, los hombres lo miran, cómo tú estás simbolizando tu muerte y simbolizando también tu resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo primero que hay que hacer después de recibir a Cristo. Inclusive puede ser el mismo día. Tú recibes a Cristo y ese mismo día te bautizas. A uno, claro, como Felipe, algunos pueden ser al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente, pero tiene que haber un momento en que tomes esa decisión. Y si tú has aceptado a Cristo y han pasado los años y nunca te has bautizado, tienes que decir, quiero ser bautizado ahora mismo. Eso es lo que tenemos que anhelar
ser bautizados, porque eso representa que hemos muerto al yo, hemos muerto al pecado. Tenemos que ser como Jesús en su muerte. Con su muerte Él nos llevó al Padre. Con su muerte nos justificó. Con su muerte nos lavó. Con su muerte nos restauró. Con su muerte nos resucitó. Todo logró su muerte. Todo logró su sangre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la Biblia. Ahí está el texto. El que creyere y fuere bautizado. Solo encontramos dos símbolos en todo el Nuevo Pacto. Solo encontramos dos símbolos. Nada más. Uno de ellos es el bautismo y el otro de ellos es la Santa Cena o la Mesa del Señor. Cualquier otro símbolo es una tradición de hombre. Y nosotros ya hemos visto en enseñanzas anteriores que las tradiciones de los hombres invalidan la palabra de Dios. Toda tradición, toda costumbre, todo lo que se haga por tradición, por repetición, porque así mis padres lo hacen, son tradiciones de los hombres que invalidan la palabra de Dios. Díganme ustedes alguna tradición que se haga hoy en día, pero que no esté en la palabra de Dios. La procesión. Claro. Las procesiones, por ejemplo, que la gente vaya detrás de un ídolo mudo, cargándolo y adorándolo. Eso es una tradición de hombres que invalida la palabra de Dios. No está en la palabra. Otra tradición es que se haga normalmente la primera comunión. Tampoco está en la palabra de Dios. Y así hay muchísimas tradiciones. Claro, la confesión también. La confesión delante de un hombre, de un sacerdote. Todo eso invalida la palabra de Dios. Que el sacerdote, perdón, eso es antibíblico, ¿no? Ahora, la tradición que está de moda hoy en día, en diciembre, la Navidad, es una tradición de los hombres que invalida la palabra de Dios. Es una tradición de Roma, no está en la Biblia. Solamente hay dos símbolos, dos, ni siquiera tradiciones debemos llamarle, dos sacramentos, digamos, que la palabra de Dios sí valida. Y estos son el bautismo y la Mesa del Señor o Santa Cena. La Mesa del Señor yo prefiero decir, porque si la tomamos de día, no es cena, sería desayuno del Señor. Yo le llamo la Mesa del Señor. Cada vez que participamos del pan y el vino, estamos participando de la Mesa del Señor. Esas dos cosas, el bautismo, la Mesa del Señor, son las únicas dos que encontramos en la palabra de Dios. Todo lo demás son tradiciones de hombres. Y las tradiciones de hombres invalidan la palabra de Dios. Así que, ¿somos salvos entonces por el bautismo? No. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero el bautismo representa esa fe que hemos ejercido en Cristo Jesús. Simboliza la muerte. Muerte al yo y la resurrección a una nueva vida. Cristo murió literalmente, pero nosotros tenemos que morir simbólicamente. Y cada día muero, decía el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso decía el apóstol Pablo. Cada día muero. ¿Cuál es la meta de todo creyente? Ser como Jesús. Ser igual a Jesús. Él es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Como Él quiero ser. Quiero ser como tú, Jesús. Y como que el Señor nos dice a través de mí esta mañana. Ah, ¿tú quieres ser como yo? ¿Realmente quieres ser como yo? Entonces toma tu cruz y muere. O sígueme. Pero sígueme hasta la muerte. Sígueme hasta el Calvario. Sígueme hasta la cruz. Crucifica tu yo. Hay muchas maneras de morir y cada día debemos morir. ¿Qué pasa si tú vas a un velorio y está el muerto y está el féretro ahí y vas con una aguja así todo como pitufo bromista con tu aguja y le haces así al muerto? ¡Ping! ¿Qué va a decir el muerto? Está muerto. No puede reaccionar. No siente dolor. Ahora, nosotros sí vamos a sentir dolor, pero como muertos que somos, tenemos que permanecer callados. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará,
Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Otra vez. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y esa es una cualidad que nosotros aprendemos del Señor. Que Él a veces calla por amor. Nosotros también a veces tenemos que callar por amor. Sobre todo las esposas, por ejemplo, las que son casadas. Viene el esposo y le dice algo irritante. O en el caso de nosotros los varones, viene la esposa y nos dice algo irritante. Entonces nosotros en nuestra carne queremos reaccionar y siempre queremos contestar. Pero es que nosotros tenemos que ser iguales al Señor Jesús. Tenemos que morir. Entonces, como muerto que soy, no debo ni puedo reaccionar, sino que tengo que callar. Nosotros no tenemos que reaccionar, sino que tenemos que callar. El Señor calla de amor. El Señor calla por amor. ¿Cómo dice? A ver si me ayuda a buscar en su Biblia. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú quieres ser como Jesús? ¿Realmente quieres ser como Jesús? Entonces tienes que estar juntamente con Él crucificado. Y ya no vivir tú, sino que viva Él su vida en ti. Vamos a recitar ese versículo todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese es el objetivo, amado. Ese es el objetivo. Por eso le decía que esta cuarta parte era la más importante de todas. Más importante que hablar como Él. Más importante que servir como Él. Más importante que tener la devoción de Él es morir como Él. Morir a mí mismo. Ya no exaltarme con mi esposo. Ya no exaltarme con mi vecino. Ya no exaltarme con mis hijos. Ya no exaltarme con nadie. Porque estoy muerto. Y no solamente estamos muertos, sino que también hemos ahora resucitado. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Otra vez, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay mucho de qué hablar con respecto a ser como Jesús en su muerte. Pero ¿saben qué? Esa es una tarea que nos va a tomar toda una vida. Tenemos que vivir toda una vida de muerte. Pero no ser como un zombie, un muerto viviente. No estamos hablando de eso. Sino más bien vivir una vida de muerte continua al yo. Muerte al pecado. Yo no quiero que más reine el pecado en mi vida. Ya no quiero. Quiero renunciar a él. La palabra pecado es una palabra que no está de moda, para nada. Nadie la quiere utilizar. Es arcaica, ha pasado de moda. Pero está totalmente vigente en la palabra de Dios. Totalmente. Es actual, totalmente actual. Ya no quiero pecar. No quiero vivir en pecado. Quiero vivir para ti, Señor Jesús. Quiero vivir en santidad para ti, Señor Jesús. ¿Cuántos quieren ser como el Señor Jesús? Gloria a Dios. Hay que ser como Él en cuanto a su hablar. Hay que ser como Él en cuanto a su servicio. Hay que ser como Él en cuanto a su devoción. Y sobre todas las cosas hay que ser como Él en cuanto a su muerte. Que Dios nos ayude. Y que Dios añada bendición a esta enseñanza. Nosotros nos quedamos aquí. Pero ustedes en YouTube continúen buscando la muerte de Jesús en sus propias vidas.